Mi nombre es José Salas. Hoy vengo a compartir algo que de verdad va a revolucionar sus vidas. Va a transformar completamente sus vidas. Y quiero presentarles a mi esposa. Ella se llama Dalia, tenemos 26 años de casados. Les presento a mis 4 hijos. Ellos son los gemelos, los del medio, la hija mayor y el pequeñito que Dios nos dio. Bueno, vamos a ir a la palabra. Yo vengo a hablarles del secreto de Daniel. Este es el libro que les vengo a presentar. Quisiéramos que todos ustedes se lo llevaran a casa, pero es que le va a hacer mucho bien estudiarlo en su casa. Lo impresionante de esto es que está en todos los libros de la Biblia, el secreto de Daniel, y en un momento se van a dar cuenta de eso. Todo hombre y mujer de Dios lo ha practicado a través de la historia. Pero antes de entrar a lo que es el secreto de Daniel, vamos a ver 2 versos en Deuteronomio 29:29. Dice: las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para 3 años, ¿correcto? Para 7 años. Noten por favor que dice: las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios. O sea, hay secretos, hay misterios que le pertenecen a Dios, pero a Dios le place revelarnos sus secretos que son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Lo que hoy vengo a compartir es uno de estos secretos. En una ocasión le preguntaron los discípulos al Señor Jesucristo. Quiero que vean este versículo porque me llama mucho la atención. En Mateo 13:10 dice: los discípulos se acercaron y le preguntaron: ¿por qué les hablas a la gente en parábolas? ¿Qué es una parábola? Una parábola es una historia terrenal explicando algo celestial. A los discípulos les llamó la atención que el Señor Jesucristo le enseñara a la multitud con historias. ¿A quiénes se les enseña con historias? A los niños. Los discípulos pensaron: ¿por qué el maestro les enseña como a niños? Y él respondió. Vean la respuesta en el verso 11: a ustedes se les ha concedido conocer los secretos, digan todos, los secretos del reino de los cielos. En la Reina Valera 1960 utiliza la palabra los misterios del reino de los cielos. Misterios y secretos es lo mismo, pero quería usar esta versión porque dice los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. Eso es fuerte, ¿eh? Es fuerte porque ¿cómo quisiéramos que nos hablara el Señor Jesucristo? ¿Como a niños o como a discípulos? Pues a ustedes, dice el Señor Jesucristo, se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos. Este secreto que hoy vengo a compartir con usted es uno de esos secretos. Un secreto es una llave que abre puertas. Este secreto que le vengo a compartir, créamelo, le va a abrir puertas que usted mismo se va a sorprender. Pero impresionante. Yo a veces le digo a la gente, hasta parece como que si fuera mágico, pero no tiene nada de mágico. Sencillamente le estamos dando la oportunidad a Dios para que Él se manifieste. Cuando Dios trató conmigo este secreto, yo estaba en un momento, ya se lo voy a decir el secreto, pero déjeme contarle un poquitito en un minuto la historia. Yo estaba en un periodo de oración y ayuno. ¿Cuántos saben que el ayuno tiene muchos beneficios? No se sienta mal nadie, pero déjeme hacerle algunas preguntas, solamente para darnos cuenta dónde estamos. ¿Cuántos de aquí han ayunado 3 días completos sin comer nada, solo tomando agua? Levante su mano, por favor, muévala así. Bueno, saben de lo que estoy hablando. ¿Cuántos lo han hecho 7 días completos? Levante su mano. Bueno, algunas 2, 3 manos por ahí. ¿Alguien que lo ha hecho más de 10 días? Ahora les voy a decir por qué les estoy haciendo esta pregunta. En ningún momento es para poner en mal a nadie, pero les hago la pregunta a propósito porque hay 2 prácticas en toda la Biblia muy descuidadas por el pueblo de Dios. Una de ellas es el secreto de Daniel, que en un momento se lo digo, y la otra es el ayuno, que va de la mano con el secreto de Daniel. Y cuando yo le digo a un cristiano 3 días, se quedan así como que ¿qué? ¿3 días sin comer? Hay un desconocimiento impresionante en cuanto al ayuno.
cuando tiene muchos beneficios, tanto en el espíritu como en el alma, como en el cuerpo. Yo he descubierto en la práctica que el ayuno te ayuda a fortalecer tu espíritu, purifica tu alma y desintoxica tu cuerpo. Ahora, ¿cuál es el punto? Que cuando Dios creó nuestro cuerpo, lo creó perfecto, con la capacidad, número 1, de sanarse a sí mismo. Número 2, de regenerarse. Número 3, de rejuvenecerse. Hay un hombre de 77 años de edad, 77, que hizo un ayuno de 50 días. Esto está documentado, yo les puedo decir en qué libro está. Hizo un ayuno de 50 días solo para comprobar o demostrar los beneficios del ayuno. Cuando él comenzó el ayuno, su pelo era blanco, delgadito, como el de un señor de 77 años de edad. Cuando terminó el ayuno, su pelo era negro y grueso, como el de un joven, y el hombre se había rejuvenecido. Esto está en el libro de Jensen Franklin, que se llama El Ayuno, un librito chiquito café, que lo pueden encontrar. Pueden entrar al internet, El Ayuno, por Jensen Franklin. Es un pastor de los Estados Unidos que enseña mucho sobre el ayuno. Ahora, yo nada más estoy dando algunos datos así. Yo no vengo a hablar hoy sobre el ayuno, porque les estoy contando la historia de cómo Dios me reveló el secreto de Daniel. Pero sí, hermanos, los quiero animar a que se informen sobre el ayuno y lo empecemos a practicar más. Un gran problema que tenemos es que constantemente estamos comiendo y nunca dejamos descansar nuestro sistema digestivo. Por tanto, comer no pensamos. Esto es verdad, porque se concentra la sangre en nuestro sistema digestivo. Cuando dejamos de comer, nuestra sangre se empieza a concentrar en nuestro cerebro, y por eso la gente que ayuna piensa mejor. Comprobado. En esos 3 días, al tercer día, el Señor me habló con claridad y me dijo lo siguiente. Eso lo escribo en el libro. Ahí doy parte de este testimonio más amplio. Hoy nada más estoy dando un resumen. Dios me dijo lo siguiente, y ahora yo se lo quiero decir a usted. Me dijo: no busques nada extraordinario. Lo extraordinario lo hago yo. Tú haz lo sencillo, que yo haré lo complicado. Y yo le dije: Señor, ¿qué es lo sencillo? Me dijo: dobla tus rodillas cada día. Ese fue el mensaje. Y yo, ¿qué? Yo esperaba una gran revelación. Yo esperaba algo así que para sacudir las naciones. Y el Señor me dijo: dobla tus rodillas cada día. Quiero confesarles que para ese momento doblar rodillas para mí era como algo religioso. Sí lo hacía algunas veces, pero no como un estilo de vida, porque yo no entendía el significado y la importancia de doblar rodillas delante de Dios. Nadie me lo había enseñado. Ahora tengo 32 años de conocer al Señor Jesucristo. En aquel tiempo, en el 2007, pues ya harán las cuentas ustedes, pero nadie me había enseñado. Sí había oído de doblar rodillas, pero nadie me había dado un estudio completo sobre el significado de doblar rodillas y la importancia de doblar rodillas. Entonces yo empecé a tener una lucha con argumentos de que eso es algo religioso, eso es algo fanático, es algo pasado de moda. Pero Dios fue muy paciente conmigo, al grado que pasó como un año de cuando me dijo: dobla tus rodillas cada día. Y estudiando al profeta Daniel, yo estaba como, no sé a cuántos de ustedes les llegó a pasar que al leer a Daniel parecía como un personaje ficticio. ¿A alguien le llegó a pasar? O sea, tan perfecto, tan sabio, tan influyente, tan, que dices tú: ¿será posible que existió un hombre así como Daniel? ¿Y saben cuál es el problema que tenemos muchos de nosotros? Que con argumentos como este de nadie es perfecto, todos tenemos fallas, somos humanos, tenemos debilidades, esos argumentos están impidiendo que el que comenzó la buena obra en nosotros la siga perfeccionando día con día hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe? Porque nadie es perfecto. Entonces, ¿cómo se perfecciona su obra? Si Él quiere estar perfeccionando la obra día con día. Pero cuando nosotros ponemos ese tipo de argumentos, es como que ponemos una barrera para que el Espíritu Santo siga haciendo su obra. Entonces yo estaba en esa lucha con Daniel. Yo decía: ¿cómo es posible que Daniel pudo ser tan sabio, tan entendido, tan perfecto? Dice la Biblia que sin tacha, no había defecto en él. ¿Será posible que alguien llegue a ser así? Y Dios me habló por segunda vez y me dijo:
¿Quieres saber el secreto de Daniel? Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿quieren saber el secreto de Daniel? Está en Daniel 6:10. De hecho, nuestra página en internet es daniel610.com. Ahí va a encontrar información sobre todo esto. Todos juntos de pie. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, se arrodillaba 3 veces al día, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Pongan la mano en el corazón y repita conmigo: precioso Espíritu Santo, tú inspiraste esta palabra. Hoy revélame esta palabra, que yo pueda recibir el secreto de Daniel y ponerlo en práctica. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Así que puede sentarse. ¿Cuál fue su secreto? Se arrodillaba 3 veces al día, oraba y daba gracias delante de su Dios. Ese es el secreto de Daniel. ¿Qué tan impresionante no será, tan importante, o qué sentido tendrá para nosotros cuando el mismo Señor Jesucristo, la noche que fue entregado, después de haber cenado con sus discípulos, se fue al huerto del Getsemaní? Y ahí en el Getsemaní, en Mateo 26:39 dice, yendo un poco adelante, ¿qué cosa? Se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Saben que todo hombre y mujer de Dios, a través de toda la Biblia y a través de la historia, aquellos que han sido usados por Dios, aprendieron a doblar rodillas y a postrarse delante de Dios? Hasta los 24 ancianos en el Apocalipsis se postran ante el Cordero. ¿Qué tan importante no será que el mismo diablo, cuando se vio perdido, en la tercera tentación le dice al Señor Jesús: todo esto te daré si postrado me adorares? Resulta que la palabra bendición o bendecir en la Biblia viene de la raíz hebrea que significa doblar rodillas o postrarse. O sea, que para bendecir a Dios o adorar a Dios necesitamos entender el significado y la importancia de doblar rodillas y de postrarse. Yo me imagino que el Señor Jesús sonrió, no dice la Biblia, pero me imagino que sonrió y le dijo: ya perdiste, diablo, vete. Porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Cualquier hombre o mujer que empieza a entender la importancia de doblar rodillas ante Dios, postrarse para adorarlo, va a empezar a entender cosas que no había entendido. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Pero sorpréndase como yo me sorprendí. En el verso 44, ¿qué dice? Léanlo todos, por favor. Tres veces. Daniel doblaba sus rodillas 3 veces al día. El Señor Jesús lo hace en el Getsemaní. ¿Casualidad? No. Seguramente el Señor lo hacía antes. No es la primera vez que lo hizo. Hasta los apóstoles oraban 3 veces al día. A las 9 de la mañana, cuando fue el derramamiento del Espíritu Santo, era uno de sus horarios de oración. A las 12 del mediodía, que es cuando Pedro subió a la azotea para orar y recibió la visión de aquel lienzo que bajó, eran las 12 del mediodía, que era otro de sus horarios de oración. A las 3 de la tarde, cuando entra al templo de la Hermosa, Pedro y Juan, y sanan a aquel cojo, eran las 3 de la tarde. Ellos tenían por costumbre orar a las 9 de la mañana, a las 12 del mediodía y a las 3 de la tarde. Hay un sector del judaísmo hasta el día de hoy que oran 3 veces al día. Hay un cantito muy antiguo, yo no sé si alguno de ustedes lo llegó a escuchar, que decía:
3 veces oraba Daniel en el día, 3 veces oraba el profeta Elías. Daniel en el pozo, un ángel veía, el profeta oraba, la lluvia caía. ¿Alguien llegó a escuchar ese canto? Aquí hay un secreto que necesitamos descubrir. No es un capricho religioso o un invento. Quiero invitarlos a ver 3 ejemplos del Nuevo Testamento de personas que doblaban sus rodillas. El primer ejemplo es el de Esteban. Dice en Hechos 7, 59 y 60: y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¿Y qué dice el verso 60? A ver, todos, bien fuerte, bien fuerte. Por años yo pensé que Esteban había caído de rodillas a causa de las pedradas. No, cuando él vio que lo iban a apedrear, él se puso de rodillas, porque es imposible matar a un hombre o a una mujer que se arrodilla delante de Dios. Por eso dice, durmió. Yo estoy convencido que si Esteban no hubiera doblado sus rodillas y hubiera clamado a gran voz para decir: no les tomes en cuenta su pecado, Saulo de Tarso no hubiera venido al conocimiento del Señor Jesucristo. Ese es el poder que hay en una persona, en un intercesor que entiende el poder que hay al doblar rodillas delante de Dios y clamar a Él. ¿Por qué? Porque hay un principio que no falla, que dice: el que se humilla será levantado. El que se humilla delante de Dios será levantado por Dios. El siguiente ejemplo lo vemos con Pedro. En Hechos 9:40 dice: entonces, déjenme les digo un poquito el contexto de este versículo. Se había muerto una líder llamada Dorcas. Era la líder espiritual, pero también material, porque tenía su propio negocio. Los negocios son sí para nuestro sustento, pero también para bendecir la casa de Dios, número 2, pero también para ayudar a los necesitados. Esto era lo que hacía Dorcas. Ella muere y mandan traer a Pedro. Y cuando Pedro llega a aquella casa, lo primero que hace, dice, entonces, sacando a todos. ¿Por qué Pedro sacó a todos? ¿Alguien ha pensado en eso? ¿Por qué? Yo he pensado eso, para sacar a los incrédulos. Yo le recomiendo que usted saque de su vida a aquellos que lo están debilitando en la fe. La fe es un don de Dios que necesitamos cuidar. Y si no lo cuidamos, nos debilitamos al oír burlas sobre el cristianismo, o aún dentro de la misma iglesia alguien que pueda chismear o criticar o murmurar. Eso debilita en la fe. Usted necesita escoger con quién se junta. La persona que no le aumente, le quita. La persona que no le edifique, le está destruyendo. La persona que no le da, le quita. ¿Con quién se está juntando? Pedro sacó a todos. Entonces, sacando a todos, Pedro una vez más se puso de rodillas. ¿Por qué Esteban se puso de rodillas? ¿Por qué Pedro se puso de rodillas? Y dice, y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. El tercer ejemplo es el de Pablo, y podría darles ejemplos de cómo Moisés 40 días estuvo postrado ante la presencia de Dios, de cómo Salomón, cuando dedicó el templo, mandó construir una plataforma para arrodillarse delante de Dios. ¿Por qué es tan importante? El sabio de sabios clama a Dios delante de todo el pueblo de rodillas. Pero vamos a ver un tercer ejemplo nada más. El caso del apóstol Pablo, en Hechos 20:36, cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Esteban se puso de rodillas, Pedro se puso de rodillas, Pablo se puso de rodillas, el Señor Jesucristo se puso de rodillas, Elías se puso de rodillas, Daniel se puso de rodillas. Todos. ¿Puede ver esto? Mire, esta ilustración nos ayuda mucho a entender. Usted puede tener el mejor celular del mundo, con el mejor plan, con las mejores aplicaciones, pero resulta que si no lo pone a cargar,
no le va a funcionar. Y ese es el problema de muchos creyentes. Son muy buenos, tienen muy buenos planes, tienen muy buenas aplicaciones. Yo conozco algunos con muchos estudios, pero no tienen poder. Por una razón. Así como usted tiene que conectar su celular por la noche o durante el día para poder cargarlo, cada vez que una persona dobla sus rodillas delante de Dios, está conectando. Por eso Pablo en Efesios 3:14 dice: por esta causa doblo mis rodillas delante del Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en el cielo y en la tierra. A muchos les encanta Efesios 3:20, a mí también. Dice: aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos. Precioso versículo. Resulta que a la mayoría no les está funcionando ese versículo, porque ese versículo dice: según el poder que actúa en nosotros. Y ese poder se activa cada vez que doblamos rodillas delante de Dios. Y quiero aclararle algo. Yo no estoy diciendo que doblando rodillas se compra el favor de Dios. No. El favor de Dios ya está en nosotros. Cuando doblamos rodillas, activamos ese favor. De hecho, se necesita el favor de Dios para entender la importancia de doblar rodillas. Tremendo, ¿no? Filipenses capítulo 2, verso 5. Y este es uno de los pasajes que más me encanta. Dice el verso 5: haya pues en vosotros este sentir. ¿Cuál sentir? Dice que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál sentir? El Señor Jesús dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Cierto? ¿Cómo se aprende mansedumbre y humildad? No hay otra forma más que doblando rodillas y ayunando. ¿Se dan cuenta de la situación en la que nos encontramos? Esto es urgente. A través de toda la Biblia, la única forma de aprender mansedumbre, humildad, sometimiento, obediencia a Dios es doblando rodillas con un corazón sincero y practicando el ayuno. No hay otra forma. Porque humildad no es cómo te vistes, no es cómo hablas, no es cómo caminas, no es cómo te comportas. Humildad es reconocer nuestra necesidad de Dios a cada momento. Por eso en 1 de Pedro capítulo 5, verso 5 en adelante dice que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. ¿Quiénes son los soberbios? Le está hablando al pueblo de Dios. Aquellos que, sabiendo que Dios es todopoderoso, no se humillan ante Él para pedir su ayuda. ¿Sabe cuál es un soberbio? Puede ser usted o yo, que nos levantamos por la mañana y andamos en nuestras propias fuerzas, en nuestra propia sabiduría, creyendo solucionar todos nuestros problemas, cuando la verdad estamos tan estresados. Por eso dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, y Él os exaltará cuando fuere tiempo, echando toda ansiedad sobre Él. La ansiedad es la muestra número 1 de ser soberbio. Fuerte. Y nadie se me vaya a ofender, porque llegué a un lugar y dijo: oye, si ni nos conoce, ¿por qué nos estaba regañando? No los estoy regañando, estoy citando la palabra para que podamos despertar del letargo y adormecimiento en el que hemos estado. Es hora de humillarnos. Por eso Dios dice por medio en 2 Crónicas: si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado. Resulta que esa palabra que Dios dijo, la dijo en el contexto de que Salomón estaba de rodillas. Lo que Dios estaba diciendo: si mi pueblo hace lo que mi siervo Salomón está haciendo al doblar sus rodillas y humillarse ante mí, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y nosotros a veces nos aferramos tanto. Él, siendo Dios, no se aferró. Dice: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Si el Rey de Reyes se despojó y bajó de su trono, ¿qué ejemplo nos está dando a nosotros de que empecemos a humillarnos ante Dios? Dice el verso 8: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Solo 2 formas de humillación, hermanos: la que hacemos voluntariamente delante de Dios, o en la que estamos por no humillarnos delante de Dios. Eso es fuerte, porque muchos, sin darnos cuenta, estamos viviendo bajo humillación. No quiero ofenderlos, pero el estar endeudado es una forma de humillación.
porque no es mi afán hacerlo sentir mal, sino que reaccionemos. Cuando yo era muchacho decíamos: todavía ves la tempestad y no te hincas. Hablamos del cuán difícil están las cosas y la situación de México y cuándo nos hemos humillado ante Dios. Se humilló a sí mismo. Yo he descubierto que el que se humilla a sí mismo ante Dios, nada ni nadie podrá humillarlo. Por eso los 3 jóvenes hebreos, cuando fueron lanzados al horno de fuego, no les pudo hacer daño. Por eso Daniel, cuando fue lanzado al foso de los leones no le pudieron hacer daño, porque nadie que se humilla ante Dios con un corazón sincero podrá ser humillado por nadie más. Poderoso, ¿no creen ustedes? Ahora, alguno pensará: bueno, ¿y el Señor Jesús no fue humillado? No, Él dijo: a mí nadie me quita la vida, yo la entrego y la vuelvo a tomar. Y la tomó al tercer día, resucitó. ¿No les parece glorioso eso? Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Casualidad? No, porque el que se humilla será levantado, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Cuando usted y yo doblamos nuestras rodillas ante Dios, Dios se encarga de doblegar aquello que se nos oponía. Funciona. Ya lo comprobé. De los que están en los cielos, hay personas que ya aprendieron a doblar sus rodillas una vez al día. Influyen en el cielo, pero nada más. Son aquellos que dicen: allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Y no me estoy burlando, pero viven tanto en el cielo que viven una especie de escapismo. No han entendido la importancia de influir en la tierra porque no han aprendido a doblar sus rodillas por segunda vez. Algunos ya están influyendo en la tierra, que es en gobierno, en finanzas, en empresas, en la cultura, en la educación, etcétera. Pero luego vemos cómo caen porque no aprendieron la importancia de la tercera oración. Por eso Daniel oraba 3 veces. Por eso el Señor Jesús lo hacía 3 veces. ¿Por qué? Porque cuando oras la primera vez, influyes en el cielo. Cuando oras la segunda vez, influyes en la tierra. Cuando oras la tercera vez, influyes debajo de la tierra, donde sometes todo principado y potestad. Métete en el terreno del enemigo y va a venir un contraataque, pero la manera de mantenerte protegido es cuando doblas tus rodillas por tercera vez en el día. Tiene mucha profundidad y significado esto, amados. Yo sí creo que el secreto de Daniel va a traer uno de los más grandes avivamientos en toda Latinoamérica. Y nos estamos moviendo lo más que podemos para hacer llegar este libro. Gente de gobierno me está escribiendo que ya leyó el libro. Mañana me reúno con alguien muy importante a nivel nacional que ya lo leyó 2 veces y me dice: estoy doblando mis rodillas 3 veces al día. Hay gente que me escribe diciendo: no asisto a ninguna iglesia, no soy cristiano, pero desde que leí su libro empecé a doblar mis rodillas 3 veces delante de Dios y estoy conociendo a Dios como jamás pensé que lo podía conocer. Denle el aplauso al Señor, por favor, fuerte. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pero quiero terminar con 3 cosas, hermano, dejarles en su mente, porque no quiero dejar ideas en extremo. Número 1, a propósito pedí esto, y donde quiera que voy pido un cojín, una almohada, algo. Porque el primer sugerencia es: no lastime sus rodillas. Use una almohada, use un cojín. ¿Por qué tengo que hacer esa aclaración? Sobre todo para nosotros los mexicanos, que venimos de un contexto de nuestros ancestros donde el sacrificio y la sangre y todo eso, todavía hay gente que religiosamente piensa. Hay gente que se me ha acercado a decirme: oiga, si pongo arrocito, ¿no será más efectivo? Hay gente que piensa que si le duelen las rodillas va a ser más poderoso. ¡Que sangre! ¿Para qué? Y me encanta poder decir: usa una almohada. No se trata de lastimar tus rodillas, se trata de doblar tus rodillas delante de Dios. Humillarse ante Dios ni siquiera se trata de pisotearte a ti mismo. Se trata de rendirte a Él, de entregarte a Él, a su propósito, a su voluntad. Su voluntad es perfecta. Es descansar en Él.
Cuando lo empezamos a entender, si usted dobla sus rodillas sin entender lo que está haciendo, se convierte en un simple ritual religioso. Pero cuando entiende lo que está haciendo delante de Dios, descansando en Él, descansando en sus brazos. Cada vez que alguien dobla sus rodillas delante de Dios, el diablo huye porque no soporta un ambiente de humildad. Él es soberbio, orgulloso desde el principio. Él no soporta un ambiente de humildad. Por eso huye cuando alguien se humilla ante Dios. Pero Dios corre hacia él y lo levanta. Eso es lo que hace Dios. Cada vez que usted y yo doblamos nuestras rodillas ante Dios, el diablo y sus demonios huyen, no soportan esto. Y Dios corre hacia su hijo, su hija, y lo levanta en brazos. Esto es muy poderoso. Segunda recomendación: yo no estoy diciendo que de rodillas sea la única forma de orar. No. Uno puede orar sentado. De hecho, congregacionalmente es más práctico de pie. Y si está lleno el auditorio, de pie es más práctico. Pero de rodillas, en lo privado, en lo personal, se vuelve muy práctico. Eso es a lo que el Señor Jesús se refiere. Y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Este es tu lugar secreto, este es tu lugar de encuentro. Aquí es como tu enramada con Dios. Eres tú y Dios solamente. Y tú y Dios son mayoría. La tercera recomendación, y con eso termino: la mentalidad con la que doblas tus rodillas. Présteme atención, ya es el último minuto, pero este es de suma importancia. ¿Por qué? Si no me entiende esto último, le puedo hacer mucho daño con este mensaje. ¿Por qué? Porque la mentalidad con la que doblas tus rodillas se te arraiga en lo más profundo de tu espíritu. Por eso cuando un idólatra se arrodilla ante una imagen, es muy difícil arrancarle esa creencia, a menos que lo guíes de rodillas en una autoridad mayor, en este caso la de nuestro Señor Jesucristo. Yo ya no discuto con un idólatra ni trato de explicarle porque no entiende, está ciego. Yo simplemente le digo: vamos a doblar rodillas delante de Dios, y la mayoría aceptan. Y yo les digo: repite conmigo, confieso con mi boca que Jesucristo es el Señor y creo en mi corazón que fue levantado entre los muertos, y lo guío. Y de repente, mire, le puedo decir que de 10, 9 personas terminan llorando diciéndome: ahora entiendo. Exactamente, porque lo que fue arraigado de rodillas solo puede ser desarraigado de rodillas. Por eso cuando un terrorista fanático dobla sus rodillas con la idea de un acto terrorista, nada ni nadie lo va a hacer cambiar de idea, porque tiene un poder, y el diablo lo sabe, por eso ha engañado a tanta gente. Tiene un poder doblar rodillas con una idea, con un concepto, se te arraiga. Tenga cuidado con qué mentalidad dobla sus rodillas. ¿Por qué? Si usted ya me entendió el mensaje y usted va a ir a su casa hoy a doblar sus rodillas, pero usted empieza a decir: Padre, soy un miserable que no sirve para nada. Soy un gusano que se arrastra por el suelo. Soy tan débil, tan pobre y tan tonto. Eso se te está arraigando y se está haciendo cada vez más fuerte en tu ser. Tú eres lo que oras o lo que no oras. Dime cómo oras y te diré quién eres. De verdad, para yo conocer a alguien su nivel espiritual, le pido que ore. Necesitamos entender que la oración, van a oír algo muy fuerte, la oración no se trata de nosotros, se trata de Él. Ese es el gran problema, que muchos oran enfocados en sí mismos. ¿Quién? Soy esto, soy lo otro, me duele, no tengo esto, allá. La oración no es quién tú eres ni cuáles son tus circunstancias. Eso no funciona. La oración es quién es Él y qué ha dicho Él. Esa es la oración. Si usted empieza a enfocarse en quién es Dios y qué ha dicho Él, aprenderá a orar efectivamente. Mientras usted siga orando de acuerdo a quién es usted y a sus circunstancias, ahí se va a quedar. Oh Dios, cómo me duele. La oración se trata de quién es Dios y qué ha dicho Él. Quiero que leamos un último versículo. Esto, si a alguien le quedó una duda con esto,
Se va a ir toda duda. Isaías 45:22 dice: mirad a mí y ser salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Noten que es Dios el que está hablando. Verso 23, es Dios hablando. Hizo juramento, de su boca salió palabra en justicia y no será revocada. Que la manera de acercarnos ante Él es doblando rodillas. ¿Les parece exagerado? No lo creo yo. Cuando el presidente Peña Nieto fue a Inglaterra y trató de ayudar a la reina cuando iba bajando del carruaje, la reina quitó el brazo. No sé cuántos vieron esa escena. ¿Por qué? Porque en el protocolo del reino de Inglaterra no se puede tocar a la reina. Eso es protocolo del reino. Hemos hablado del Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo, y nos hemos olvidado del protocolo del reino. Esta es la base del reino. Si no entendemos lo que es doblar rodillas y postrarnos ante el Rey, no estamos entendiendo el fundamento del reino. Esto es urgente. Su vida jamás va a ser igual a partir de hoy si empieza a doblar sus rodillas delante de Dios con un corazón sincero. Se lo dije al principio. Pruébelo por 3 días y se va a sorprender. Hágalo 3 minutos por la mañana, el que no tenga práctica. Hágalo 3 minutos al mediodía. Y no me diga que al mediodía no tiene tiempo, porque hasta los fumadores se dan su tiempo para fumarse su cigarrillo. Salen de la oficina o del restaurante para estarse fumando un cigarro. Yo les he tomado el tiempo y duran de 15 a 20 minutos. Y que un creyente no pueda doblar sus rodillas 3 minutos, una pausa. Voy a invitarlos que doblemos nuestras rodillas todos delante de Dios. Si tiene un impedimento físico que no puede doblar sus rodillas, no se preocupe, siéntese e incline su rostro. Una señora me preguntó: tengo lastimadas mis rodillas, no puedo doblar mis rodillas. Yo le pregunté: ¿cómo duerme? Y me dijo: acostada. Le dije: nada más voltéese boca abajo y póstrese. Y lo entendió. Ponga usted allí una colcha, un tapete, algo suave. Pero los que sí podemos, doblemos nuestras rodillas. Repita en voz alta, lo más fuerte que pueda: confieso con mi boca que Jesucristo es el Señor. Creo en mi corazón que fue levantado de entre los muertos, y que el mismo Espíritu que levantó a Jesús entre los muertos es el mismo Espíritu que vive en mí. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Creo que el Señor Jesús fue levantado hasta lo más alto. Se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, se doble toda rodilla, se doble toda rodilla, de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Póngase de pie. ¿Cuántos notaron que lo que oramos fue pura palabra de Dios? ¿Lo notaron? Entre más nos ejercitemos a orar enfocados en quién es Dios y lo que Él ha dicho, más eficaz será nuestra oración, porque esa es la oración eficaz. Muchas gracias por su atención. Lleve el libro.